Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red inalámbrica, es un conjunto de equipos conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método. ¿Qué es intranet? Intranet es una red privada en que la topología de Internet se usa como arquitectura elemental. ¿Qué es Internet? Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utiliza la familia de protocolos TCP/IP. La clasificación de redes. Red de área personal es una red de ordenadores usados para la comunicación entre los dispositivos de la computadora. Red de área local LAN, una red que se limita a una área especial relativa pequeña, tal como un cuarto. Topología de redes. No. Ay, cierto. Red de área de campus. Se deriva de una red que conecta dos o más LANs. Red de área metropolitana. Una red que conecta de redes de una área dos más locales juntos, pero no extiende más allá. Red de área amplia. Es una red de comunicaciones de todos que cubre una área geométrica relativamente amplia. Tipologías de red. Las redes de computadoras surgieron como una necesidad de interconectar las diferentes hosts de una empresa o institución. Topología física es la disposición real de las máquinas, dispositivos de una red y cableado. La topología lógica es la forma en que las máquinas se comuniquen a través del medio físico. Topología de bus. La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente en un enlace y no tiene ninguna otra conexión entre nodos. Topología de anillo. Una topología de anillo se compone de un solo anillo cerrado formado por nodos y enlaces. Topología de anillo doble. Una topología en anillo doble consta de dos anillos concéntricos donde cada host de la red está conectado. Topología de estrella. La topología en estrella tiene un nodo central desde el que se irradian todos los enlaces. Topología en estrella extendida. La topología en estrella extendida es igual a la topología en estrella Topología en árbol. La topología en árbol es similar a la topología en estrella extendida. La topología en malla completa es una topología de malla completa. Cada nodo se enlaza directamente con los demás nodos. Topología de red celular. La topología celular está compuesta por áreas circulares o hexagonales, cada una de las cuales tiene un nodo individual en el centro. Grupo de trabajo. Un grupo de trabajo es un conjunto de computadoras que comparten recursos. En el modelo de grupo de trabajo no existe un servidor central y computadoras clientes, sino que son redes de igual a igual donde cualquier computadora puede cumplir ambos roles. Para instalar un grupo de trabajo, damos clic en clic derecho en equipo, propiedades, cambiar configuración.
ponemos cualquier nombre. Cambiar, ponemos el número de la máquina y aceptamos. Ahora vamos a inicio, panel de control, y seleccionamos redes de internet y después grupo en el lugar. Cambiar contraseña y cambiamos. Siguiente. Esperamos que cargue. Una vez cargado damos finalizar. Luego nos vamos a cambiar configuración de uso compartido avanzado. Listo. Ahora nos vamos a redes de internet. Ver los equipos y dispositivos de red. Y observamos que todas las computadoras están conectados a un servidor central. Ahora vamos a explicar cómo cambiar dirección IP y servidor DNS en Windows XP. Damos clic en inicio, panel de control, redes de internet, centros de redes de internet, cambiar configuración del adaptador. Damos clic en conexión de área local, propiedades, y escogemos el protocolo de internet versión 4, propiedades. Si queremos cambiar, cambiamos, si no lo dejamos así mismo. Aceptamos y cerramos. ¿Cómo compartir una impresora en Windows 7? Clic en inicio, dispositivos de impresoras, escogemos la impresora que está conectada, clic derecho, propiedades de impresora, compartir, aceptar. Listo. ¿Cómo compartir carpetas y archivos en red? Creamos una carpeta en disco local C. Clic derecho, propiedades, compartir, seleccionamos todos, agregamos solo lectura y compartir y listo. Gracias.